Sonó el pitazo que enciende la pasión. Hay fútbol. Copa Paraguay a través de las pantallas de Tigo Sports. General Martín Ledesma y Rubio Ñu en la Arboleda. Totalmente. Y en la banca, por ejemplo, nos encontramos con el nombre de Pablo Velázquez. La pelota está en el área. Puede estar el primero. Burgos. ¡Gol! De Martín Ledesma. El centro lateral de Busto. La peinó defensivamente Juliadosa. Volvió a cargar Martín Ledesma. ¿Y quién apareció? Celso Burgos. El número 15 dice que Martín Ledesma está ganando 1-0. Esa tensión en el fondo de Rubio Ñu, que no puede salir en forma. Y esto fue muy bien aprovechado por Burgos para poner el 1-0 del partido. Fíjate cómo él va ganando el lugar, va ganando la posición. La posición, a su vez, siempre que encuentran espacios, van para adelante. El centro de Benítez espectacularmente rechaza en el fondo Quintana. Se acomoda y sale Balbuena, busca la falta, no la encuentra. Pero sí la compañía de Mora. Y aquí va a haber una tarjeta roja. Sí. Para Balbuena, el número 10. ¿Qué es lo que exactamente pasa? Dejó la mano arriba. Metió. Sí, soltó, metió. Entregó para la presencia de Juliadosa, que cruza la pelota al área, balón al medio. No se puede creer. Explicando. No se puede creer, Pepe. No sé cómo decirlo. Y sí. Entendible la frustración. Hay que patear así, dice la señorita. Barrios se perdió lo que era el empate. Pero solo frente al arco. Tenía tiempo hasta como para parar la pelota. Lo que acaba de desperdiciar Rubio Ñu. Juliadosa la manda al medio. Velázquez la mete en zona caliente. Un rechazo defensivo. Otro desvío. Velázquez define. Lo taponaron. El árbitro dice que hay una mano, pero fue casual. Hay una más para Rubio Ñu. Barrios y el centro. Saque de arco. Saque de portería. Y será triunfo. Lo vio todo Jiménez. La mano fue casual. Yo quiero ver la repe. Vibrante, emocionante. No apto para cardíacos. Y feliz para la gente de Capiatá. El final de este partido lo ganó Martín Ledesma. Martín Ledesma se instala en cuartos de final de la Copa Paraguay. Fue todo para Rubio Ñu. Martín Ledesma 1, Rubio Ñu 0 en la Arboleda. Por primera vez en su historia, Martín Ledesma llegando hasta la instancia de los cuartos de final, colocándose entre los 8 mejores equipos del país, en esta competición al menos, ante la incredulidad y a su vez impotencia de los jugadores y aficionados ñuenses. Y esta es la reiteración de la última, Pepi, en donde se reclamó una mano. Si existió la mano fue completamente casual. No, te digo, el árbitro del partido se lleva una nota 10. Y no siempre vale el espacio para poder decir tal cosa, Carlos.